La vida en nuestro planeta no sería posible si no existieran los ecosistemas forestales. Nos referimos a los bosques como los pulmones de la Tierra, pero no solemos reparar en la infinidad de microorganismos que forman parte de este entramado natural. Y es que tanto el suelo como los troncos o las ramas de las plantas están colonizadas por infinidad de bacterias, arqueas y hongos. Lejos de ocasionar algún daño o enfermedad, estas comunidades establecen interacciones muy positivas con las especies que habitan. Contribuyen a que crezcan en equilibrio, accedan a los nutrientes y se mantengan protegidas frente a patógenos y plagas. Hablamos de la microbiota forestal, un grupo diverso, numeroso y en gran parte responsable de que los bosques se mantengan como valiosos refugios de biodiversidad. Soy Carmen Guerrero y esto es Ciencia para Leer. Ciencia. 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 Ciencia para Leer, un podcast con las voces del CSIC. Hoy en Ciencia para Leer conectamos el microscopio porque queremos observar quiénes son y qué hacen los diminutos organismos que viven en la superficie y en el interior de árboles y otras plantas. Ana Lassa conoce bien esta comunidad variada y abundante. Ella es investigadora en la Estación Experimental del Zaidín y autora de La microbiota forestal, un texto editado por el CSIC y Catarata. Ana, bienvenida. Gracias, Carmen. Buenos días. ¿Qué tal? Como va a ser la protagonista de este programa, ¿qué te parece si empezamos por presentarla formalmente? Sí, pues bueno, los presento. Con microbiota forestal nos estamos refiriendo generalmente a todo aquel conjunto de microorganismos que habitan en los diferentes nichos ecológicos o microhábitats en multitud de lugares y espacios del ecosistema forestal. Y tenemos que decir que generalmente no solo no ocasionan enfermedad a los organismos vivos, sino que de hecho, en el caso por ejemplo de las plantas, le proporcionan multitud de beneficios. ¿Y qué especies la componen? Destacan sobre todo bacterias, por ejemplo, que podemos llegar a encontrar en 1 gramo de suelo forestal, hasta 1.000 millones de células bacterianas por gramo. También tenemos hongos, también tenemos, por ejemplo, virus. Como podéis ver, es una comunidad muy, muy diversa. El vecindario forestal. Tú hablas del vecindario forestal para referirte a toda esta cantidad y diversidad de microorganismos y comparas un bosque con un bloque de pisos. Pues si te parece, vamos a ir visitando las estancias de esta comunidad. Dices que el suelo es uno de los lugares más concurridos. ¿Qué especies viven ahí abajo, Ana? El suelo como tal puede dar para otro libro por la cantidad de diversidad y también de biomasa, no solo diversidad, sino la cantidad, como decíamos antes, hasta, por ejemplo, de bacterias, 1.000 millones de células, ¿no?, por gramo de suelo. A su vez, el suelo lo podemos dividir en 2 tipos. El suelo no rizosférico, que es aquel que es lo que conocemos también como suelo suelto, que es aquel que no se encuentra influenciado directamente por las raíces de las plantas, y el suelo rizosférico, que es esa zona del suelo que se encuentra estrechamente adherida y pegada a las raíces. A su vez, estos dos son muy diferentes, porque, por ejemplo, en el caso del suelo suelto no rizosférico, es muy, muy, muy diverso y podemos encontrar desde hongos, por ejemplo, pero también podemos encontrar bacterias, levaduras. Como decías, un entorno muy, muy diverso. Por contrapartida, el suelo que está estrechamente ligado a las raíces, el suelo rizosférico, también es muy diverso, pero mucho menos, porque en este caso tenemos un factor de selección o limitante que es las propias raíces. Liberan al medio exterior parte de los compuestos que se producen durante la fotosíntesis, que se conocen como fotoasimilados, en un proceso que se llama exudación. Entonces, estos compuestos que liberan las plantas resultan como un factor atrayente porque muchos microorganismos son capaces de utilizarlos como fuente de carbono o energía. Entonces, lo que se produce es una selección, una atracción selectiva, digamos, de algunos conjuntos de microorganismos, por lo tanto, resulta un ambiente enriquecido en grupos concretos de microorganismos y, por lo tanto, la diversidad es un poco menor, pero también es muy diversa. Abandonamos, si te parece, el suelo y esperamos ese libro para hablar de los microorganismos del suelo y nos dirigimos hacia la superficie para hacer parada en el tronco. ¿Qué encontramos ahí, Ana? Vamos perdiendo un poco de diversidad porque se trata de ambientes que son más pobres en nutrientes.
Pero, por ejemplo, destacan los líquenes. Los líquenes que en algunos bosques pueden llegar a cubrir hasta un 97% de la superficie total del bosque. Son importantísimos en el ecosistema forestal porque son capaces de tomar el CO2, de fijarlo a través de la fotosíntesis y por lo tanto de producir oxígeno. Entonces se suelen considerar como organismos purificadores y tienen una función muy importante. ¿Y qué organismos ocupan las partes superiores? ¿Quién disfruta de ese ático vegetal? Suele ser más costoso en términos económicos. Llegar ahí, ¿no? Llegar ahí es difícil, solo lo pueden disfrutar algunos privilegiados, como suelen ser, por ejemplo, levaduras, y normalmente es rico en esporas y en tanto de algunas bacterias como sobre todo de hongos, porque normalmente se utiliza el medio, la parte aérea, para realmente más para la distribución, ¿no? La dispersión de estas esporas. Por lo tanto, suele ser rico en estos organismos, pero a su vez mucho menos diverso y la biomasa microbiana es mucho menor. Y aparte de los árboles, ¿qué sucede con ríos, lagos, rocas? ¿Allí en esos lugares que rodean los árboles también hay microbiota forestal? Sí, por supuesto. Y además también muy diversa y muy diferente a la que nos encontramos en los nichos terrestres, digamos. Por ejemplo, podemos encontrar unos tipos de hongos que son capaces de producir lo que se conocen como zoosporas, que no son más que esporas que están dotadas o cubiertas por cilios o por flagelos, que son estructuras que les ayudan precisamente a fluir por el agua y a dispersarse. Y también, por ejemplo, las partículas víricas son muy comunes en este tipo de ambientes acuáticos, pero a su vez hay grandes diferencias, por ejemplo, entre ríos y humedales. Humedales también son parte de los ecosistemas forestales, pero son muy característicos. Por ejemplo, la parte más baja del humedal, el suelo del humedal, se encuentra normalmente inundado de agua. Por lo tanto, la cantidad de oxígeno suele ser más baja que la que tenemos en otras partes de los ambientes acuáticos. Con lo cual, esta superficie suele estar recubierta de un tipo de microorganismos, las arqueas, algunas de ellas, que son capaces de aguantar estas condiciones limitantes de oxígeno y no solo aguantarlas y sobrevivir, sino producir compuestos interesantes. Nadie volverá a pasear de la misma manera después de escuchar este podcast por un bosque. Pues la verdad es que eso espero. Esa es la idea. Abrelatas microbiano. Otra cosa que tú afirmas en el libro es que sin microbiota los árboles tendrían mucho más difícil el acceso a los nutrientes. Ya lo has apuntado antes, pero ¿cómo ayudan esos organismos a que las plantas consigan las sustancias que necesitan para vivir, Ana? Igual generalmente tendemos a pensar que hay una gran cantidad de materia orgánica vegetal, hojas, hojarasca, troncos, ramas, etcétera, y que por eso es un ambiente que es muy rico en nutrientes. Bueno, pues estaríamos en lo cierto, pero con la salvedad de que esos nutrientes en el ecosistema forestal, incluidos los minerales, aunque son abundantes, se encuentran generalmente para las plantas en una forma muy poco accesible. Es decir, su biodisponibilidad es bastante baja. Están, pero las plantas no pueden acceder a ellos de una forma sencilla o por sí solas. Por eso está como la lata cerrada, ¿no? Sí. Entonces a mí me recuerda, pues eso, efectivamente, a que nos encontráramos los humanos en una sala, en una despensa llena de latas de comida, pero no tuviéramos una forma de abrir la lata. En ese sentido, equiparo a los microorganismos en el ecosistema forestal con abrelatas, porque gracias a ellos, a su actividad, al final la planta puede acceder a los nutrientes por mecanismos muy complejos bioquímicos y obtener nutrientes que están de una forma poco biodisponible. Un poderoso ejército. No hay comunidad fuerte si no está bien protegida. Y si la situación se pone fea y hay algún patógeno a la vista, porque también hay patógenos en los bosques, ¿qué ocurre aquí? Las plantas tienen sus propios sistemas de defensa, pero ciñéndonos a la microbiota, son capaces, por ejemplo, de producir una gran cantidad de compuestos de tipo antimicrobiano que inhiben el crecimiento de estos patógenos si son microbianos. Son capaces, por ejemplo, de producir antibióticos que inhiben el crecimiento, de producir, por ejemplo, enzimas que actuarían, por ejemplo, interfiriendo o cortando, entre comillas, disrumpiendo la pared celular de algunos microorganismos patógenos y por lo tanto produciendo la lisis y la muerte de estos. También son capaces de producir toxinas o, por ejemplo, unas
moléculas que se conocen como biosurfactantes, que tienen una actividad similar a la que tiene un jabón, también producen una disrupción y una alteración de las membranas plasmáticas de los organismos patógenos, produciendo también su lisis y una interferencia en su crecimiento. Pero es que además no solo producen una vasta gama de compuestos de tipo antifúngico, sino que además son capaces de activar, como si actuaran como unas vacunas, son capaces de activar el sistema de defensa propio de la planta y de que ésta despliegue a su vez su arsenal bioquímico, molecular, de estrategias para hacer frente al patógeno o, bueno, en su caso también la plaga que viene. Es decir, actúan como una vacuna y alertan a la planta, la tienen en un sistema de defensa. Y hablando de la salud de las plantas, ¿qué son los fitoplasmas? Que creo que ahí también son un poco el terror de los árboles. Son bacterias, son un tipo de bacterias que son parásitos obligados, es decir, requieren de su hospedador, pero que solo son capaces de vivir a expensas de sus hospedadores. Generalmente ocasionan enfermedades a las plantas, tanto de interés agrícola como forestales, y son muy complejos porque son muy difíciles de estudiar, porque al vivir a expensas de este tipo de organismos son muy difíciles de cultivar in vitro en el laboratorio. Yo particularmente no lo he conseguido, con lo cual nos hace muy difícil su estudio. Y además su sistema de transmisión es muy complejo porque es a través de un vector. Tenemos un nuevo protagonista en la historia, con lo cual es muy difícil estudiarlo porque hay que conocer también el insecto vector, cómo este lo transporta. Son un enorme reto y desde luego pues un protagonista bastante indeseado en nuestro ecosistema. ¿Y qué papel tienen los genes en esta red simbiótica de hospedador y microbiota, a veces letal, pero otras beneficiosa? Ahí la genética, ¿cómo interviene? En función de la especie de la planta e incluso del genotipo propio de la planta, habitarán unas comunidades microbianas u otras, unos microorganismos u otros. Esto normalmente suele venir determinado por los metabolitos y los fotosimilados que las plantas, como decíamos anteriormente, son capaces de exudar a través de, por ejemplo, sus raíces. En este ecosistema, por ejemplo, en función del genotipo, de los genes, de la especie, se exudarán unos compuestos u otros que atraerán a unos microorganismos u otros, con lo cual determinan en gran manera, junto con factores ambientales, qué comunidades permiten, entre comillas, que ocupen sus diferentes tejidos, como pueden ser, hablábamos de las raíces, pero son muy diversos y muy amplios, por ejemplo, incluso las flores, el polen de las plantas, etcétera. Nosotros sabemos, sin ser científicos, que vamos a la playa en verano, el agua está más caliente, vemos que hay tornados, que el hielo se derrite. O sea, eso es una cosa que nadie nos puede quitar de la vista y del sentido común. Pero claro, ¿sabe la gente realmente pues que el ritmo de extinción de especies en este momento es como 1000 veces superior a lo que los biólogos consideran que sería natural? O que en 50 años el 60% de la fauna salvaje ha desaparecido, o que incluso en ese mismo periodo de tiempo el 90% de los grandes peces, tipos koalos, también han desaparecido, o el 50% de los insectos que polinizan, ¿no? Yo creo que eso es un tema que hay que tenerlo en cuenta. Escuchábamos a José López Gómez, que es investigador del CSIC en el Instituto de Geociencias. En un capítulo anterior de este podcast, él explicaba algunas de las consecuencias del cambio global en los ecosistemas. Ana, yo te pregunto, ¿la microbiota forestal se resiente por el impacto del cambio global? La subida de la temperatura afecta, por ejemplo, a la respiración del suelo, a la producción de CO2 en este caso. Tiene un máximo y tiene un óptimo, pero aumenta la tasa respiratoria con la temperatura normalmente hasta que llega a unos 25 grados. ¿Qué es lo que sucede? Por ejemplo, en ecosistemas más fríos, por ejemplo, los bosques boreales, este incremento de temperatura que estamos sufriendo va a producir que se aumente la tasa respiratoria. Y esto, a su vez, condiciona al resto de la comunidad, porque si hay algo que caracteriza a las comunidades es el dinamismo y la interconexión de todos los elementos. Entonces, esto puede hacer que se produzca una selección específica de algún tipo de microorganismos. Otra particularidad, por ejemplo, es las sequías que estamos notando, especialmente, por ejemplo, en los ecosistemas forestales mediterráneos. Cuando baja las precipitaciones, se produce una bajada en la biomasa, en la cantidad de microorganismos que habitan en este ecosistema, que generalmente también suele venir asociado a una bajada o una pérdida de la biodiversidad.
Bueno, y si hablamos de bosques y ecosistemas forestales, hay una parada obligada, los incendios. Este verano ha sido especialmente cruento y devastador porque los datos dicen que hemos asistido a los peores incendios de la historia en varias comunidades autónomas de nuestro país y las cifras de superficie calcinada son desoladoras. Así que también la pregunta es obligada, ¿cómo afectan los incendios a esos microorganismos que estamos conociendo hoy? Entiendo que bastante también. Lo que ocurre inmediatamente por el efecto del fuego y de la temperatura es una disminución de la biomasa. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, pues que volvemos a tener un desequilibrio porque hay algunos microorganismos que son capaces de tolerar ciertas temperaturas. Esta pérdida de biomasa viene, por supuesto, traducida en una pérdida de biodiversidad y se produce una alteración de la comunidad microbiana. Pero es que de forma indirecta el fuego y las altas temperaturas alteran, por ejemplo, hábitats como es el suelo. Las altas temperaturas y el fuego lo que hacen es, por ejemplo, cambiar la estructura del suelo y la porosidad, con lo cual se destruyen ciertos microhábitats o nichos ecológicos que habitan estos microorganismos. Por lo tanto, entre comillas, el fuego está destrozando su hábitat. Aparte, se producen compuestos que son contaminantes y que algunos microorganismos no son capaces de utilizar como fuente de carbono, otros sí, pero algunos no. Entonces se produce un compuesto tóxico y por lo tanto también una muerte derivada de todo este tipo de compuestos, etcétera. Y sobre todo lo que se produce es una alteración muy, muy grande de las comunidades microbianas. Hay voces desde la comunidad científica, como la de Julie Pausas, que plantean una mirada ecológica de los incendios. Vamos a escucharlo. Normalmente en muchos sitios el sistema, sobre todo si es bastante natural, ¿no? El sistema se regenera solo, ¿no? Realmente el fuego no arrasa. El fuego pues puede quemar y destruir algunas partes de la vegetación, pero no arrasa la zona, de manera que no haya nada. Quedan muchas cosas, quedan muchas semillas, quedan muchas raíces, quedan muchas plantas, incluso quedan muchos animales, ¿no? Porque precisamente las plantas necesitan esperar una temporada porque tienen las raíces y las semillas ahí y que vayan creciendo, etcétera, ¿no? Si no se regenera solo, uno se puede pensar qué ha de hacer para ayudarle a regenerar, ¿no? Julie Pausas expone que el fuego no siempre destruye todo. ¿Y qué capacidad de recuperación tiene la microbiota forestal? Porque decía Julie, si no se recupera hay que ayudarle. No sé si hasta ahí llegáis los científicos y científicas o, bueno, estudiáis sí esa capacidad de regeneración. Son capaces de recuperarse porque los microorganismos generalmente en un ecosistema saludable, un ecosistema que no ha sufrido previamente, por ejemplo, otro incendio de gran intensidad, son resilientes. Es decir, son capaces de soportar una perturbación y de volver al estado anterior y proseguir. Pero, por ejemplo, si se produce, como decíamos, una quema en el suelo, en la vegetación, pues proliferarán microorganismos con el tiempo que, por ejemplo, procedan de esporas, ¿no? Cuando germinen las esporas. Esto, a su vez, hará que empiece a producirse, empiece a haber un flujo de nutrientes en el suelo. Este flujo de nutrientes, a su vez, hará que proliferen algunos microorganismos que sean, por ejemplo, quimiautótrofos, es decir, que sean capaces de producir materia orgánica a partir del inorgánico. Esto, a su vez, dará pie a que ya vayan desarrollándose organismos que son mucho más exquisitos, digamos, en su nutrición, con lo cual se va regenerando secuencialmente. Vamos a oír ahora un extracto de tu libro. Según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la cantidad de superficie deforestada está disminuyendo y al mismo tiempo está teniendo lugar una expansión forestal, ya sea por acciones humanas o por regeneración de forma natural. Pero no olvidemos que seguimos en valores negativos, es decir, desaparece más masa de superficie cubierta por bosques de la que se crea. Además, aunque en buena parte del mundo la superficie forestada aumente, debemos tener en cuenta que más no necesariamente quiere decir mejor. Ana, ¿por qué en este caso más no es mejor? No consiste simplemente en expandir los bosques. Estos tienen que tener capacidad para soportar perturbaciones que les vienen y que van a venir, como por ejemplo los efectos del cambio global. Es decir, necesitamos, para tener una calidad ecológica buena, que estas masas sean vigorosas, que tengan un buen estado de salud. Y es una cosa que actualmente a mí particularmente me preocupa mucho, que no está sucediendo. Cada vez
son menos resilientes y tienen un peor estado de salud. ¿Y cómo actuar para mejorar el estado de salud y que ese decaimiento no se expanda o al menos se disminuya? Pues es muy difícil saber cómo actuar porque a día de hoy, lamentablemente, ni siquiera sabemos cuál es la causa principal del decaimiento forestal. Se conoce lo que se llama la espiral de decaimiento y se sabe algunos factores que tienen un efecto, como por ejemplo puede ser desde el cambio global, las plagas, por ejemplo, unas prácticas inadecuadas de una gestión silvícola inadecuada, como por ejemplo repoblaciones de alta densidad, que hace que las masas en última instancia sean menos vigorosas porque compiten los árboles al tener una alta densidad tanto por los recursos, los nutrientes, como por ejemplo por la luz solar. Tenemos que seguir estudiando. Tengo mis ideas, pero todavía no te puedo dar una respuesta, ojalá. ¿Cómo he llegado hasta aquí? Ana, ¿y tú cómo llegaste a ser investigadora? ¿Cuál fue tu viaje personal hasta conseguir dedicarte a la ciencia? Cuando estaba en segundo de bachiller y nuestro profesor de biología nos habló de los microorganismos, rápidamente supe que yo quería dedicarme a ello. Entonces, yo soy del País Vasco y decidí moverme hasta Valencia para estudiar biotecnología y poder estar más en contacto con la microbiota en general para poder estudiarla y explotarla también. Cuando terminé la licenciatura, pues decidí que quería seguir ahondando en ello y realicé un máster. Entonces fui a Granada y allí ya pues descubrí de una forma más tangible lo que era la investigación y decidí ya que quería hacer el doctorado, así lo hice y desde entonces pues no he seguido hasta ahora. Y allí estás trabajando en la estación experimental del CSIC y allí has puesto a punto un sistema pionero de detección de una bacteria patógena que afecta a varias especies de pino. ¿En qué consiste? Pues es un sistema para detectar fitoplasmas de los que hablábamos anteriormente, en concreto para detectar Candidatus Phytoplasma pini, que, como decíamos, es una especie que es un parásito obligado de, en este caso, varias especies de pino, y el sistema está basado en detectar una parte concreta de un gen específico de esta especie, porque existían en la actualidad diferentes métodos para detectar fitoplasmas, pero generalmente era para fitoplasmas que afectan a especies leñosas también, pero sobre todo de interés agronómico. Decidí poner a punto un sistema basado en una sonda específica que detecta esta parte concreta del ADN del gen de esta bacteria, de tal forma que funciona bien para el fitoplasma del pino, pero no funciona para otras especies de pino, luego es específico, con lo cual se podría incluir en los protocolos de detección para poder hacer un diagnóstico un poco más certero y no subestimar como hasta ahora, porque nos estábamos saltando al fitoplasma del pino. La contraportada. Ahora te voy a pedir que hagas una contraportada sonora de tu libro. ¿Qué tiene en sus páginas y por qué hay que leerlo, Ana? Yo creo que el libro nos puede ayudar a la comunidad en general, a la sociedad, a mirar a los bosques desde otra perspectiva. Es decir, pretende también que intentemos poner una lupa, un microscopio en el bosque y verlo también desde la perspectiva microscópica y más pequeña, porque ambas partes se comunican, interaccionan y son esenciales la una para la otra, con lo cual lo que pretende es un poco que la sociedad conozca estas dos vertientes y que conciba el bosque, los ecosistemas forestales, como un compendio de organismos minúsculos y los organismos más grandes. Ana Lasa, investigadora del CSIC en la Estación Experimental del Zaidín y autora de la microbiota forestal. Ha sido un placer escucharte. Muchísimas gracias por descubrirnos este vecindario que habita nuestros bosques. Muchas gracias a todos y nos vemos en el siguiente libro. Claro que sí. Hasta aquí llega este capítulo de Ciencia para Leer. En la producción ha estado Erika Delgado y Yaisa González, en las locuciones Carmen Lafuente y Carlos Marrero, y delante del micro Carmen Guerrero. Muchas gracias por estar al otro lado y hasta la próxima lectura. No olvides que este libro y el resto de la colección ¿Qué sabemos de? Se puede encontrar en la librería científica del CSIC o en cualquier librería de tu ciudad. Además, todos los títulos están disponibles en formato papel o en versión electrónica en la página web editorial.csic.es.